que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Mis hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hagamos una oración y comencemos nuestro culto familiar. Señor, te agradecemos por esta oportunidad que nos das de estar reunidos. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que nos des tu bendición. Que podamos, Señor, aprender algo útil para nuestras vidas a través de tu palabra. Y te rogamos también, Señor, que recibas nuestra alabanza. Te damos gracias por ese tiempo que pasamos juntos y en tus manos estamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, pues vamos a alabar al Señor. Vamos a cantar dos cantos. Un canto muy viejito, se llama Cada día con Cristo. Es probable que algunos no se lo sepan, pero como siempre incluiremos ahí la letra para que usted pueda seguirlo. Y el otro es un canto más conocido, se llama Me has dado libertad. Cantemos estos dos cantos y alabemos al Señor. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo me amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Así es. Cuando empezamos a vivir la vida en Cristo, cada día se vuelve mejor, más dulce, como dice este canto. Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo
verdad que disfrutamos enormemente. Mis hermanos, continuando con nuestro programa, quiero pedirles, mis hermanos, que buscan en su Biblia Gálatas capítulo 5, versículos 13 al 26. Le daremos lectura a esta palabra del Señor y quiero pedirles que busquen, por favor. Ahí en su Biblia encontrarán dos listas, una de cosas buenas y otra de cosas malas. Bueno, en esa lista de cosas malas quiero pedirles, mis hermanos, que identifiquen cuáles son aquellas con las que ustedes siguen batallando, con las que nosotros seguimos batallando. La segunda, lo que más nos hace falta. Y tercero, dentro de esa lectura hay algunos versículos o frases que son muy significativas y que pueden ayudarnos en nuestra vida espiritual. Esas son las tres cosas que buscaremos en el estudio de este día. Empecemos con nuestro estudio del día de hoy. He querido intitularle La lucha de todos los días, ya que durante esta semana aprendimos Romanos capítulo 12, versículo 21, que dice así: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si alguien no se lo aprendió, lo puede aprender muy fácilmente. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Se cuenta, mis hermanos, que en una ocasión, en uno de estos barcos cruceros donde la gente va de vacaciones, en cierto momento alguna persona cayó al mar y la voz empezó a correr por allí que había una persona en el mar. Todo el mundo se empezó a acercar a ver qué pasaba con esta persona, y cuando todos estaban allí observando a aquella persona en el mar, de repente vieron que otro también caía al mar. Esta persona segunda que cayó al mar ayudó a la primera y salieron juntos o subieron juntos al barco. Cuando ya habían subido, pues la gente empezó a aplaudir y a felicitar a la persona que había salvado al primero que estaba en el mar. Y cuando las cosas se calmaron un poco y quisieron entrevistarlo acerca de cómo había hecho eso, por qué lo había hecho, qué le había motivado, alguna cosa así, él dijo solamente: yo solo quiero saber una cosa, ¿quién me aventó? Parece que salvó a esta persona, pero de una manera fortuita. Alguien lo arrojó al agua y no le quedó más remedio que salvarse así y salvar a la otra persona. A veces, mis hermanos, hacer lo correcto nos llega así de inesperado. Nos llega y nosotros lo hacemos pues de una manera casi involuntaria. Yo creo que he pasado por algunas cosas así. No es que me lo haya propuesto, algunas veces se dan las cosas y hacemos algo correcto sin que lo hayamos buscado. Pero me parece, mis hermanos, que lo que el versículo de esta semana nos enseña es que tenemos que hacer el bien de una manera propositiva, es decir, que nosotros lo hagamos, lo queramos hacer, no porque nos llegó de repente y sin pensar, sino más bien que debemos contraatacar. Alguien dijo que la mejor defensa es el ataque. Y para esta batalla de todos los días necesitamos ser propositivos, iniciar nosotros la guerra en contra del mal haciendo el bien, como dice el versículo. Les comparto, mis hermanos, tres breves enseñanzas que surgen de este versículo que aprendimos esta semana. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Lo primero que nos recuerda ese versículo es que estamos en guerra. Podemos llamarla la guerra espiritual, podemos llamarla la guerra entre el bien y el mal, o la lucha entre nuestra manera pasada de vivir y la nueva vida en Cristo que tenemos. O, como yo le puse, la lucha de todos los días. Pero una cosa es segura, estamos en guerra. Otra cosa que nos recuerda este versículo es que habrá un ganador. Puedo ser yo, puede ser usted, pero puede ser alguien más. Podemos también, en ese sentido, estar del lado correcto de la batalla o estar del lado incorrecto. Y eso sería bastante grave. Una cosa es perder una batalla y otra cosa es estar del lado contrario y pelear con el enemigo. Eso me parece que es bastante grave y deberíamos tener cuidado con ello. Y lo último, como ya lo dijimos, la mejor defensa es el ataque. Es decir, poner en práctica la regla de oro, ser propositivos, hacer aquellas cosas que nos gustaría que hicieran con nosotros. La mejor defensa entonces es el ataque. Quiero compartirles en este día
3 pasos para ganar la batalla de todos los días. Está basada en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, un pasaje que también hemos conocido bastante bien. Déjenme les cuento, cuando he ido al doctor por algún malestar, su receta tiene 3 aspectos. Primero me da algo para quitar el dolor, generalmente una inyección. Después me da una receta para que mi salud se restablezca, y esta es una receta un poco más a largo plazo. Y lo último que hace es darme una serie de recomendaciones para que ese malestar, esa enfermedad no vuelva a aparecer. Eso es lo que hace el doctor cuando yo voy. Estos 3 pasos, mis hermanos, que veremos el día de hoy, tienen más o menos la misma fórmula. La solución inmediata, la restauración de la salud o la felicidad, y las recomendaciones del médico o del maestro por excelencia, que es nuestro Señor y Salvador. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo le he puesto al primer punto la inyección de la entrega. Sé que se oye raro, pero siguiendo esta idea del doctor, pienso en esto, una inyección de entrega. Cuando llevaba a mis hijos al doctor, siempre me decían, inyecciones no, por favor, mejor pastillas. No sé si le ha pasado lo mismo, pero así dicen los niños. El problema con ellas es que a veces no se las tomaban, y el malestar o la enfermedad seguía por más tiempo. En la vida cristiana, mis hermanos, parece que algunos preferimos las pastillas de poquito, que no hacen mucho efecto y que tomamos quizá una vez a la semana. Y eso a veces se nos olvida. Y luego por eso seguimos batallando con los mismos problemas. La batalla de todos los días la seguimos perdiendo. Por eso creo, mis hermanos, que hay que hacer las cosas de una vez bien. Hay en la Biblia 2 historias que nos ilustran este asunto de hacer las cosas de una vez bien. Ustedes recordarán la historia del etíope, a quien Felipe fue a predicarle por allá en el desierto. Cuando el etíope escuchó el mensaje de salvación y supo que tenía que ser bautizado, encontró agua y este etíope inmediatamente dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? A veces nosotros, mis hermanos, en la vida cristiana posponemos muchas cosas. Creo que la historia del etíope nos recuerda que debemos dar el paso siguiente. Si ya hemos creído en el Señor Jesús, pues empecemos a dar pasos. El bautismo es uno de ellos. Estudiar la palabra es otro. Pero hagamos las cosas bien. De una vez, démosle marcha para salir ganando en esta batalla de todos los días. Demos el siguiente paso. Otra historia que me recuerda a este asunto de la importancia de tomar las cosas, como dicen por ahí, el toro por los cuernos, es la historia del profeta Eliseo. Dice la Biblia que cuando él recibió el llamado para ser profeta y tomar el lugar del profeta Elías, él trabajaba con una yunta de bueyes. Cuando él recibió su llamado, sacrificó los bueyes en ofrenda al Señor, y con la yunta hizo el fuego para ofrecerlos. Es decir, él no tenía ya opción de regresar a lo de antes. Había acabado con todo lo que lo unía a trabajar en un asunto terrenal y se dedicó de lleno a ser siervo del Señor. Si nosotros hemos de seguir al Señor, hagámoslo con todo. Dejemos algunas cosas que quizá nos obligan a permanecer en la vieja vida. Sigamos el ejemplo de Eliseo y rompamos con algunas cosas que nos tienen atados a las cosas viejas de nuestra vida. Así es, entonces deshagámonos de lo que nos ata. El apóstol Pablo nos dice en ese primer versículo, o nos recomienda que nosotros, por las misericordias del Señor, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Así que la motivación del apóstol Pablo es esta, las misericordias del Señor. Lo cierto es que el Señor ha sido bueno en gran manera con nosotros. Y cuanto más
disfrutamos sus misericordias, más las disfrutamos y más apreciamos lo que el Señor hace por nosotros. Así que podemos estar seguros, mis hermanos, que nadie que dé un paso firme para seguir al Señor se arrepentirá. Al contrario, empezará a recibir muchas más misericordias, muchas más bendiciones de parte de Dios, y eso nos ayudará para seguir adelante. Así pues, entreguémonos de lleno al Señor. La segunda cosa que estos versículos nos recuerdan o nos enseñan, y yo le he puesto así, el tratamiento de marcar o hacer la diferencia. El tratamiento de marcar o hacer la diferencia. Dice el versículo 2 en la primera frase, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, dice. Es decir, no te amoldes a ese molde de este siglo, de lo que vivimos en nuestros días. No te parezcas a ellos. No hagas lo que ellos hacen. No hables como ellos. Es una invitación para no parecernos a lo que quizá antes era parte de nuestra vida. Es una invitación para no amoldarnos a ese tipo de cosas. En la carta de los Gálatas que estudiamos, se describen allí las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Leímos pues que las obras de la carne son celos, iras, contiendas, enemistades y muchas cosas peores. Y por otro lado, también encontramos los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así que tenemos que reconocer, mis hermanos, que solo hay de dos: o nos amoldamos a la vieja naturaleza y a lo que este siglo tiene como costumbre, o nos amoldamos a la vida espiritual y a los frutos del Espíritu que nos propone el Señor, o que nos da el Señor. La invitación, mis hermanos, entonces, cuando nos dice no te amoldes, me parece que nos invita para que seamos diferentes, que actuemos de una manera distinta, que intentemos cambiar las cosas o mejorar las cosas. Necesitamos para ello creerle al Señor. Algunas veces, cuando hablamos de los frutos del Espíritu, algunos dicen que todavía no tienen esa calidad de vida cristiana o esas características de la vida cristiana, y algunos me dicen siguen siendo enojones o impacientes y cosas para justificar quizá su manera de actuar. Pero creo, mis hermanos, que necesitamos creerle al Señor. Si Él ha dicho que ese fruto lo produce el Espíritu Santo, entonces nosotros podemos también producir esas cosas porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Recuerdan la historia de la pesca milagrosa? Es Pedro que está pescando allí con sus redes. Dice la Biblia que él estuvo pescando durante toda la noche. Echaba seguramente sus redes una y otra vez, de una y de otra manera. Y para la mañana, que no había pescado nada, el Señor Jesús pasó por allí. Y le habló a Pedro y le dijo: Pedro, echa la red de este lado. Y Pedro le dijo: Señor, he trabajado toda la noche y no he pescado nada, pero en tu nombre echaré otra vez la red. Usted conoce la historia perfectamente. Por eso se llama así la historia de la pesca milagrosa. Porque una vez que Pedro le hizo caso al Señor, confió en su palabra, en la autoridad que tiene su voz, y echó las redes, entonces tuvo una pesca milagrosa. Creo que a nosotros nos hace falta creer más en lo que el Señor dice y hacer las cosas, ser propositivos como les dije, y generar los cambios que nos hacen falta en nuestra vida, bendecir más a las personas. Así, mis hermanos, no nos conformemos a este siglo, transformémonos y empecemos a creerle al Señor y a cambiar las cosas, a hacer las cosas de manera diferente, de la manera en que el Señor quiere que las hagamos. Último consejo o enseñanza de estos dos versículos es la disciplina de pensar diferente.
Dice el versículo 2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A lo largo de nuestra vida, mis hermanos, hemos ido cambiando nuestra manera de pensar. Cuando éramos niños pensábamos de una manera, incluso creíamos cosas que no eran ciertas y que con el tiempo, con la madurez o el crecimiento, reconocimos que estábamos equivocados. Cuando pasamos por la adolescencia y la juventud, también nos pasó lo mismo. Y con el paso de los años empezamos a cambiar nuestra manera de pensar. Cuando somos adultos reconocemos que nos hace falta todavía aprender cosas, madurar un poco más. Así que este asunto de cambiar nuestra manera de pensar es algo con lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Así que lo que nos dice el versículo 2, ya lo hemos hecho antes, pero ahora contamos con la ayuda de nuestro Dios. Él nos invita a que hagamos esto ahora. Podemos decir entonces que pensar diferente es una meta que se alcanza a través del conocimiento y la experiencia o madurez. En el sentido espiritual, en la vida cristiana, ambas, el conocimiento y la madurez, se obtienen a través de la comunión con Dios. Si queremos realmente ser maduros, cambiar nuestra manera de pensar, entonces tenemos que estar más en comunión con Dios. Dice por ahí un dicho, dime con quién andas y te diré con quién eres. Si pasamos mucho más tiempo con el Señor, seremos hijos de Dios. Quizá podamos empezar a pensar un poco como Él piensa, ver las cosas desde su perspectiva. Santiago, el hermano del Señor Jesús, escribió su epístola, y ahí en el capítulo 3, versículos 17 y 18, habla acerca de la sabiduría que viene de lo alto. También creo que podríamos aplicarlo muy bien, esta expresión, esta enseñanza de él, al asunto de la madurez. Dice así, Santiago 3, 17 y 18, pero la sabiduría, podríamos decir, pero la madurez que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Conoce usted alguna persona sabia? Una persona que se comporta con sabiduría siempre, seguramente encontrará algunas de estas características que menciona Santiago. Así que, mis hermanos, mantengámonos en comunión con Dios para alcanzar este tipo de sabiduría o de madurez que menciona Santiago, hasta ser transformados en nuestra manera de pensar. La comunión, como dijimos, es pasar tiempo con Él, es alabarle, es estudiar su palabra y es obedecerla. Mantengámonos pues en comunión con Dios a través de pasar tiempo con Él en oración. Mantengámonos en comunión con Dios a través de alabarle. Alabémosle en todo momento, cantémosle al Señor, pero hagámoslo de manera muy particular cuando nos reunimos todos juntos a proclamar su nombre. Mantengámonos también en comunión con Dios leyendo su palabra todos los días. Y mantengámonos en comunión con Dios obedeciéndola o poniendo en práctica. No olvidemos pues, mis hermanos, la disciplina de pensar diferente para salir vencedores en la batalla de todos los días. No seamos pues vencidos de lo malo, sino venzamos con el bien el mal. A Jesús mi gran rey, alabanza y honra daré.